Bienvenidos a un nuevo vídeo de Meteo Windy. En esta ocasión vamos a hablar del cambio climático y vamos a hablar del cambio climático desde el punto de vista de la NASA. Hoy os quiero enseñar una página web que es de la NASA, la tenéis aquí, luego os pondré el enlace en la descripción del vídeo, que seguro que muchos de vosotros a lo mejor ya la conocéis, otros tal vez no la conocéis y por eso he querido hacer este vídeo para que la tengáis en cuenta, porque es una página muy interesante que nos ilustra claramente cuál es la evolución de la temperatura del planeta a lo largo de los años. En esta página de la NASA, lo que hace la NASA es recoger o hacer un registro, un archivo, de cuál ha sido la temperatura de todos los meses de los años desde 1880. Es decir, podemos ir aquí en el tiempo de intervalo, nos menciona 2020, es decir, este es el mapa, por ejemplo, de abril de 2020 comparado con este intervalo, que es desde 1951 a 1980, que es el que utilizan ellos como referencia para ver las diferencias de temperatura que va registrando el planeta mes por mes. Por ejemplo, el mes de abril de 2020 comparado con los meses de abril de 1951 a 1980, pues la anomalía o la diferencia de temperatura ha sido de 1 grado con 15 centésimas, 1,15. Es decir, abril de 2020 ha sido 1 grado y 15 centésimas más cálido que el promedio de los meses de abril de 1951 a 1980. Pues bien, podemos ir hasta 1880, o sea, aquí podemos poner 1880, 1880 y podemos saber si el mes de abril de 1880 comparado con estos meses de referencia, con estos años de referencia, cuál fue la temperatura, en este caso la diferencia que hubo entre ese mes y los de referencia. Como veis, el mapa tiene una configuración que vosotros la podéis reajustar. Esta es la configuración que viene por defecto y vosotros podéis ver si os conviene cambiarla o no. Aquí lo que tenemos es el mapa que nos indica claramente cuál fue la temperatura, por ejemplo, en el mes de abril de este año en las diferentes regiones. Aquí tenemos la variación por regiones que ha habido, por ejemplo, en la zona de España, pues en el abril del año 2020, pues ha habido una temperatura de entre 2 y 4 grados por encima de lo que sería lo normal según el rango de 1951 a 1980. Sin embargo, si nos vamos a la zona del Polo Norte, a las latitudes más altas en el hemisferio norte, como veis, la diferencia está entre los 4 grados y los 9 grados. Es decir, este mapa nos ayuda a ver claramente en qué zonas del planeta las temperaturas han sido más anormales comparados con el rango medio. Además, se puede ver también por latitudes, aquí lo tenéis por latitudes. Cuanto más bajas son las latitudes, como veis aquí, nos indica claramente cuál ha sido la anomalía. Por ejemplo, en la latitud menos 61 grados, en el hemisferio sur, la diferencia fue solamente de 0,46, mientras que a medida que subimos, por ejemplo, en el Ecuador, la diferencia fue de 1 grado. En la latitud 60 o 59, 1,82. En la latitud 75 grados, 4,58, y si nos vamos al polo, pues la diferencia fue, es decir, 8 grados por encima el mes de abril de lo que debería de haber sido lo normal según este rango, como veis aquí, de referencia. Bien, esto es más o menos lo que podemos encontrar en este mapa tan interesante. Ahora, sin embargo, os vamos a decir mucho más cositas que podemos averiguar de aquí. Y al mismo tiempo, incluso acontecimientos históricos de a lo mejor olas de calor muy grandes que ha habido. Luego os voy a mostrar precisamente una en este mapa para que veáis lo interesante que es y cómo podemos encontrar datos históricos que pueden ser muy relevantes para conocer mucho mejor cómo ha ido evolucionando el clima a lo largo de los años. Como sabéis, también en Windy tenemos este mapa, que es el de pronóstico extremo, y en el pronóstico extremo aquí en Windy, bueno, aquí también podemos ver cuál es la anomalía de temperatura para hoy, por ejemplo, 26 de mayo del 2020, comparado, pues, por ejemplo, como nos dice aquí la referencia con los 20 años pasados de historia, y podemos en este caso valorar, ¿no?, cómo, por ejemplo, hoy, pues las zonas, por ejemplo, de Europa occidental va a ser más cálidas que esos 20 años del pasado, y así también podemos valorar más o menos, esto es día a día, lo que Windy nos da
para conocer la variación de las temperaturas con relación a ese promedio de 20 años del pasado. Y veréis que, como siempre, en el hemisferio norte es donde hace más calor. Ya hemos hecho un vídeo sobre esto y no me voy a extender más. Así que vamos a ir viendo más detenidamente este programa de la NASA. Como veis, en esta página web hemos puesto abril, pero podemos poner otro mes. Podemos poner marzo y ahora que nos diga la temperatura que hubo en marzo, la diferencia. Nos dice que es de 1,19 grados la anomalía que hubo de temperatura con relación a este rango de referencia. Si nos vamos, por ejemplo, a febrero, vamos a ver cuál fue la temperatura de febrero, la diferencia, y nos dice que fue 1,23. Y si nos vamos, por ejemplo, a enero, pues así ya vemos las temperaturas que ha hecho 1,17. Como veis, no en todos los sitios, ¿verdad?, hizo esa diferencia. Por ejemplo, como veis aquí, la zona de Groenlandia y la zona del oeste de Groenlandia, pues la temperatura fue inferior a lo normal. O en la zona de Alaska, enero de este año en Alaska ha sido muy frío. De hecho, en algunas zonas, como veis aquí, hasta entre 4 y 5 grados más frío de lo que sería lo habitual. Pero claro, el promedio del planeta, como veis aquí, en enero, por ejemplo, del 2020, la temperatura fue de 1,17 grados por encima de lo que hubiese sido el rango de referencia. Y en algunas zonas, como veis aquí, la zona de Siberia, la temperatura fue de prácticamente en algunas zonas de 10 grados por encima del promedio. Podemos verlo también, podemos hacerlo por épocas. Por ejemplo, vamos a poner el primer trimestre. Vamos a poner el primer trimestre de este año. Y como veis, el primer trimestre de este año ha sido la temperatura de 1,19 grados por encima de lo normal. Recordemos que el objetivo que se han puesto las naciones es de intentar que para el 2100 la temperatura no supere 1,5 grados por encima de lo que sería lo normal. Es un objetivo muy ambicioso, pero que da la impresión de que para el año 2100, como sigamos a este ritmo, no se va a conseguir. No me voy a meter más en más profundidades sobre ese tema, simplemente los datos que tenemos aquí claramente en esta página de la NASA. Y veréis también que lo podemos hacer por años. Y esto es muy interesante. Por ejemplo, si cogemos un año entero, en este caso no podemos poner aquí 2020 porque todavía no ha terminado 2020, podemos poner 2019. Y vemos cuál fue la temperatura del año 2019 entera. Y veis que la temperatura del 2019 fue prácticamente de 1 grado por encima de lo normal. El año más cálido hasta ahora del que hay registro es el de 2016. Lo tenéis aquí, vamos a poner 2016. Y veis, el año 2016 la temperatura fue de 1 grado y 2 centésimas por encima del promedio de 1951 a 1980. Que bueno, que este es un promedio que han puesto ellos aquí, que en realidad ya aquí, con toda la revolución industrial, ya aquí la temperatura en este rango era más alta de lo que en realidad probablemente debería de ser para el planeta. Pero bueno, ellos han puesto este rango que no sea ni muy frío ni muy cálido. Como veréis, pues evidentemente está bastante bien y ya nos ilustra, ¿no? Nos ilustra claramente cuál es la situación, como, bueno, pues a medida que van pasando los años, evidentemente el planeta se va calentando más. Y fijaros, si ponemos, por ejemplo, pues no sé, por poner un ejemplo, el año 2000, vamos a ver, el año 2000, la temperatura del planeta comparado con ese rango de referencia, vamos a ver cuál fue. Aquí hemos dicho que el 2016 fue de 1,02. En el año 2000, fijaros, fue 0,39. Es decir, que en el año 2000, comparado con el año 2016, ha habido un calentamiento bastante notable entre ese año, como hemos dicho, el año 2000 y el 2016. Si lo bajamos más, vamos a suponer, por ejemplo, vamos a poner 1967. Vamos a ver este año cómo fue la temperatura del planeta. 1967, la temperatura fue de menos 0,02. Es decir, este año, 1967, fue un poquito más fresco que los años de referencia entre 1951 y 1980. Es normal, porque desde 1970 a 1980 la temperatura ya aumentaría bastante más y estamos hablando de 1967. Por lo tanto, veis que es una página muy interesante
porque nos recuerda, como estamos viendo claramente, en cualquier año, cualquier época, cualquier trimestre, lo podéis ver perfectamente cuál es la evolución. Si volvemos a ponerle para este año, vamos a ponerle otra vez 2020, quiero mostraros también que hay una configuración que nos permite ver claramente la evolución, por ejemplo, de los polos y cómo se puede comparar. Ponemos, por ejemplo, hemos dicho el mes de abril, lo ponemos, ahí tenemos, mes de abril 2020, bueno, pues aquí tenemos, lo podemos poner aquí con esta configuración del polo para que veáis cómo se ve el mapa desde el punto de vista de los polos. Por ejemplo, aquí tenéis el polo norte y aquí tenéis el polo sur. Y veis claramente cómo siempre, recordad, siempre el hemisferio norte es el que se concentra la mayor cantidad de subida de temperatura en el planeta comparado con el hemisferio sur, que aunque en el hemisferio sur también la temperatura está más alta, por encima, en este caso, del cero, pero sin embargo, como veis, en el hemisferio norte, en la zona del polo siempre es donde más se concentra todo el aumento de las temperaturas del planeta. Además, con este mapa podemos ver, como os he dicho, algunos acontecimientos notables. No sé si os acordaréis del famoso mes de agosto del 2003, que en toda la zona de Europa occidental hizo un calor verdaderamente extremo. De hecho, en la zona de Francia, si mal no recuerdo, creo que hubo un registro de 30.000 personas que fallecieron por culpa de esta ola de calor. Pues mirad, lo podemos poner aquí, vamos aquí, ponemos agosto, ponemos 2003, agosto, me voy para abajo, vamos allá, 2003, y ahora hacemos el mapa que nos diga la temperatura de agosto del 2003, y ahí la tenéis. Aunque en el planeta, agosto del 2003, comparado con el año 51 al año 80, fue de 0,68 el aumento de la temperatura, sin embargo, notad la ola de calor tan grande que hubo en ese mes en la zona de España y sobre todo en la zona de Francia. Fijaros, temperaturas que están por encima de entre 4 y 6 grados en el mes de agosto, por encima de lo normal. Es decir, recuerdo que en esa época nosotros en España, yo recuerdo que esos días me pillaron a mí precisamente en Sevilla y en Sevilla, bueno, pues la temperatura llegó a los 47 grados a la sombra. Claro, imaginaros en Francia con temperaturas de 4 a 6 grados por encima de lo normal en un mes de agosto, cuando la gente no está acostumbrada a eso, ni tiene muchas veces aire acondicionado en sus casas, pues claro, hubo muchísimas personas, sobre todo personas mayores, que fallecieron por esta ola de calor tan tremenda que hubo en agosto del 2003. Es para que veáis que, bueno, este mapa y esta página web de la NASA nos permite conocer en todo momento cuál es la temperatura de cada mes, cómo va evolucionando el año. Y os puedo decir que este año pues es uno de los más calurosos que está siendo. 2016 hasta ahora ha sido el año más caluroso que ha habido y este año pues ya veremos cómo va, porque por ejemplo, si ponemos 2016 vais a ver, por ejemplo, vamos a poner 2016 de nuevo, vamos a poner el primer trimestre del 2016, el primer trimestre lo tenemos aquí, primer trimestre del 2016, y fijaros, el primer trimestre del 2016 fue de 1 grado con 30 centésimas, por encima de lo que sería lo normal. Si ponemos este año, vamos a ver cómo vamos este año, el primer trimestre, fue de 1,19. Así que ahora mismo me parece que es el segundo, este trimestre que hemos pasado, el primer trimestre del año, es el segundo más caluroso de la historia, después del de 2016. Pues espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis que aquí tenéis esta página web que nos va a decir en todo momento, podéis comparar, ya os digo, cualquier mes desde 1880 con cualquier mes de cualquier año y con cualquier trimestre o con cualquier época. Es una página muy interesante y que nos refleja cada día pues de una forma bastante, me imagino que veraz, ¿no? Pues lo que hay en cuanto al cambio climático, puesto que esta página está hecha
pues me imagino que con todas las estaciones de referencia que la NASA tiene por todo el planeta y que me imagino, otros servicios meteorológicos de diferentes países, pues les van dando a la NASA cuál es la información para que se tenga este registro de estas anormalidades de temperaturas que hay a lo largo del planeta. Hasta otro vídeo.